Entonces les comparto, pero ahí no hay mucho tiempo para después ministrarles así mucho en oración. O agarro todo el tiempo de ministración como me mueva el Espíritu Santo o parte de la palabra, como mueva el Espíritu Santo. Y el sábado sí, porque estamos desde las 10 hasta casi a las 3, de las 10 de la mañana casi a las 3. Y, y les damos alabanza, les ponemos una película con mensaje cristiano, según el tema que hayamos llevado. Luego volvemos hacemos oración, ministrando, luego otra vez unas 2, 3 cantos y oración, y al final ya la palabra, lo del tema, la palabra, la conclusión, y otra vez ministrarles. Así es como hacemos, ¿no? Bueno, y ayer ya cuando yo iba a pasar, porque siempre paso yo al final ya para ministrarles la palabra, y también en la oración por acá cuando andamos los dos, o si van otros hermanos que a veces algunos que otros que quieren ir a veces, pero siempre nomás somos dos. Pues ya estaba con el tema, ¿no? Pero no, hermano, ya estaba con el tema para terminarlo. Y nomás se los cité unos versículos así, en lo que les puse 2 cantos, yo también, y se los cité, pero ya después empezaron a pedir oración ellos. Uno empezó a pedir oración, y uno los ve. Ya una jovencita me había dicho, cuando yo pasé, me dijo: pastor, al rato le quiero hacer una pregunta. Y le digo: dímela ahorita que está la alabanza, porque si no luego se me olvida y ya se va el tiempo. Y ella ya me dijo qué necesitaba, cuál era el problema que estaba teniendo, y ya le digo: ahorita oramos. Y sí, entonces empezamos a orar por una persona, y bueno, ellos traen cosas muy fuertes, hermano, traen cosas muy fuertes, tremendas, que se las tendría que decir fuera del video, y para que no salga ahí eso. Y el Señor los toca muy bonito el Señor a ellos, porque ellos están dispuestos a abrir su corazón, ¿sí? Están dispuestos. Y acabamos, y ya no les compartí más el tema, hermanos. Prácticamente me aventé casi como 1 hora entre el otro hermano ya y yo, la última hora, orando por ellos, por los que faltaron, porque faltan bastantes, y luego habían llegado de otro lugar ahí. Entonces empezamos a orar por ellos, ¿no? Y el Señor los toca muy, muy bien. Y me dice un hermanito que iba con nosotros, de los que ya salió de ahí, me dice, oiga, pastor, estábamos aquí afuera ya cuando me trajeron, me dice: oiga, pastor, ¿y cómo le hace? Le digo: ¿cómo le hago de qué? Dice: ¿qué si los avienta? Me dice que si los aviento, porque se caen, porque ellos se van para abajo. Y le digo: no los aviento. ¿A poco tú crees que los aviento? Pues sí, yo creía que los aventaba. No los aventamos. Tú ves que los estoy agarrando así, o de lado, o de frente, ¿sí? Y el otro hermano está por ahí también atrás, ahí también así nada más. Pero no los aventamos, fíjate bien, y no los aventamos. Dice: ay, sí, yo quería, porque él cree que puede hacer así, cree que puede hacer eso él así, hermano. Pero no, le digo yo: no los aventamos, eso no lo hacemos nosotros. Pues aventarlos sí los puedo aventar y se van hasta atrás, hasta no nomás él y otros. No, el Señor es el que los doblega todos esos espíritus que están ahí. Y ellos solitos reciben después el reposo de Dios. Y además no todos caen, le digo, unos sí y otros no, le digo, pero es el Señor. Y sí, así es, hermano, porque ellos, nosotros cuando oramos por una persona, hermanos, cuando vamos a orar por una persona, así, debemos saber cuál es el tipo de oración, ¿verdad? Y luego sentimos en el espíritu que traen, y nos revela el Señor. Aquí en la Biblia, en los dones, habla de un don de ciencia, el don de ciencia. Y me preguntaba uno de ellos el jueves, me dice: hermano, ¿y cuál es el don de ciencia? El don de ciencia es algo que Dios te revela. Por ejemplo, un médico, ¿qué es? Es un científico, ¿no? La ciencia médica se conoce, ¿no? El médico no sabe qué tienes. Nomás vas y le dices: no, pues tengo esto, y él no sabe. Entonces él tiene que recibir, tiene que investigar, y empiezan a hacer su trabajo, ¿sí? Pero en el Señor, el Señor nos revela ese don, del don de ciencia, y nos revela cuál es lo que tiene la persona. Por ejemplo, cuando Isabel le dijo a la Virgen, le dijo: bendita tú, ¿qué es que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿Se acuerdan que le dijo así en Lucas 1 o Lucas 2? O sea, ella recibió, tenía eso, ciencia, un don de ciencia, hermanos, porque ella no sabía, pero así dijo, Dios le reveló, que la madre de mi Señor venga a visitarme, ¿no? Y así en la Biblia podemos ver otros casos. Entonces el don de ciencia es ese, porque el don de profecía es el otro, el que dice: te profetizo en el nombre de Jesús, que de acuerdo a la palabra, tu vida va a ser diferente, que vas a ser una nueva criatura en el nombre de Jesús, porque aquí dice la Biblia que el que está en Cristo una nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Esa es una profecía.
Es lo que dice en Hechos, porque estás tomando la palabra de Dios, la Biblia, la palabra, ¿sí? Pero el don de ciencia es otra cosa, hermano. ¿Sí? Te revela el Señor algo y le dices a la persona algo que Él no te ha dicho, y se lo dices, que nomás ella lo sabe. ¿Sí me entienden? Ese es el don de ciencia, pero ese lo da Dios. Entonces, hermanos, estuvo muy bonito. A veces no podemos grabar todo porque andamos los dos ahí, porque yo no puedo poner a ellos mismos a que agarren a otros, porque ellos no pueden hacer eso. Sí los agarran ya cuando se van para abajo, ya no les queda otra cosa, pero lo mejor es que sea otro hermano que esté ahí. A ver, déjame yo le bajo, porque si no no vas a alcanzar. A ver, así ya le bajé un poco más. Entonces, lo mejor es que sea otro hermano que esté ahí, o otra hermana que esté por ahí, sí, porque ellos pues, no entienden eso. Entonces, lo que les quiero compartir es algo así de los dones. Nosotros leemos la Biblia, hermanos, aquí, vamos a Corintios 12, 1 Corintios 12, y nosotros leemos la Biblia, hermano, y la leemos, pero debemos de pedirle a Dios que nos enseñe cómo funciona cada don de los que Él ha dado, ¿sí? En Romanos 8, 32 dice que Él no escatimó a su Hijo, hermano, y lo dio, ¿sí? O sea que Dios, el Padre, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que nos lo dio, hermano. A ver, léeme Romanos 8, 32, citan. Romanos 8, 32, y ustedes busquen allá el de Corintios 12. Son los dones espirituales, ¿no? Sí. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber, decirle al Señor y estudiar y orar y ver los dones que el Señor nos ha dado, ¿sí? Porque esos dones no los da Dios nada más para que los tengamos guardados, hermano. Él no nos da dones para que los tengamos guardados. Es como a veces cuando compramos algo, ¿no? No lo compramos para tenerlo guardados. A veces yo sí hago eso, pero sí, al final sí lo uso. Zapatos o pantalón o algo, pero me cuesta un poco de tiempo usarlos porque, pues sí, a veces me pasa un año, pero en los dones no se puede pasar un año para usar unos zapatos que compras o una ropa, hermano. A ver, léelo y están de pie. 8:32 de Romanos. Nomás escuchen lo que dice ahí. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con Él todas las cosas. Amén. Fíjense bien cómo dice Romanos 8:32, ¿sí? El que no escatimó ni a su propio Hijo, o sea, no escatimó. Él no dijo, yo no les voy a dar nada. Él vio que estábamos perdidos en delitos y pecados, muertos totalmente, todo caído, todo lo que Él había creado se estaba caído. Y Él dice, yo te voy a dar a mi Hijo para levantar esta creación, este universo y sobre todo a mi raza, al humano, al que yo creé, hermano. Entonces dijo, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio, hermano, lo dio. Eso es el don inefable, ¿sí? El don inefable, ¿sí? El don inefable, ¿se acuerdan que Catita predicó mucho de eso, del don inefable? Ella decía que el don inefable es dar, y usaba mucho ese versículo también, ¿sí? Entonces a veces nosotros, si Dios nos dio a su Hijo y a veces nosotros no queremos dar nada, ¿sí? Eso es un asunto muy difícil, muy triste, que no debe de pasar en una congregación, hermano, ¿sí? Y no se trata no nomás del dinero, no, sino de todas las áreas de nuestra vida, hermano. Porque hay gente que piensa y dice, no, es que yo no voy a ofrendar, porque ¿para qué voy a ofrendar si ahí tienen todo, o el pastor ya hasta trae una camionetota? Así piensan de los que andan haciendo eso. Y sí tienen mucha razón en algunos casos de que esos pastores usan versículos mal interpretados para sacarles el dinero y los tuercen. Pero nosotros cuando entendemos que Dios dio a su Hijo, a Jesús, como el don inefable, nosotros vamos a decir, yo doy esto para la iglesia, sea tu ofrenda, sea tu diezmo, sea lo que tengas que dar, lo das para la iglesia porque tú sabes que estás dando porque el Señor se dio a sí mismo, ¿sí? Pero también debes de tener entendimiento, no como a esos que les manipulan y les quitan hasta la camisa, hay que tener cuidado, aquí no hacemos eso, ya lo saben. Pero vamos a los dones. Los dones, hermano, aquí en Hechos 1:8, dijo el Señor, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿sí? En Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? ¿Cómo iban a ser testigos ellos? ¿Cómo los iba a preparar el Señor? Pues Él los iba a preparar con el Espíritu, los iba a llenar de su Espíritu. Porque en el Evangelio de Juan, allá por el capítulo 21, el Señor cuando resucita, dice que les sopló el Espíritu, dicen recibir el Espíritu, pero ellos siguieron teniendo problemas.
Los discípulos siguieron teniendo problemas porque se escondieron, andaban escondidos con temor, todavía no eran muy diferentes, no habían cambiado en muchas cosas, hermano. Pero cuando viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, dice que vino como lenguas de fuego sobre cada uno y en toda la casa, y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, hermano. Todos llenos, hermano, todos. Y si nosotros somos parte de toda esa iglesia que está aquí en la tierra, hermanos, si somos parte de toda esa iglesia, nosotros también estamos llenos, debemos de estar llenos del Espíritu Santo. O sea, lo tenemos, pero necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Si no estamos llenos, hermano, nosotros vamos a andar tibios, como les dije hace 8 días, vamos a andar ahí más o menos, ¿no? Y vamos a andar como religiosos. Pero Dios no quiere eso, Él quiere que andemos llenos del Espíritu Santo. Llenos de Él, hermano. Y cuando estamos llenos de Él, pues vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a ser, como dice en Hebreos 1, ministros de fuego, ¿sí? O vamos a ser como Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don de Dios, aviva el fuego que hay en ti, ¿sí? Lo tenía que avivar. Entonces sí hay veces que vienen cosas y nos pasan y el fuego que Dios tiene en nosotros, que es el Espíritu Santo, está ahí, pero se está así contristado. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Él quiere, lo que Él dice que tenemos que hacer. Y no lo hacemos, ¿saben por qué, hermanos? Porque no queremos nosotros. Yo le decía a unos jóvenes, le decía que el perdón, dice que la definición de perdón es una decisión. Es una decisión de la persona. La persona decide perdonar, ¿sí? A aquellos que le hicieron algún daño, ¿sí? Que lastimaron sus emociones, ¿sí? Y luego traen ellos ira, coraje, enojo, ¿sí? Entonces ellos deciden perdonar. No es, ay Señor, pues ayúdame a perdonar. No, el Señor, Él ya produce, pero la persona tiene que decidir perdonar, ¿sí? Entonces, en los dones el Señor ya nos los dio y solamente tenemos que decirle, Señor, ¿cuál es el don que tú me has dado? ¿Qué don me has dado? ¿Qué don tengo? Pero lo tengo para ejercitarlo, ¿sí? Entonces vamos ahora sí a la de Corintios. Corintios 12, 4. Primera de Corintios 12, 4. Amén. ¿Ahí lo tienen? Dice así en el nombre del Señor de Jesucristo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos, ¿sí? Dones espirituales. Luego sigue el 6. Hay diferentes formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Aquí no servimos, hermanos, aquí no venimos a servirnos unos a otros nada más. Cuando nosotros venimos a servirnos unos a otros, es porque estamos aprendiendo a servir a Dios por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos venir y decir, hermano, yo tengo ganas de servir, pero si no estoy movido por el Espíritu Santo, si yo no veo al hermano o a la hermana que quiere servir y que está en el Espíritu, ese hermano o esa hermana lo que tiene es emoción, y lo que va a pasar va a ser que va a causar problemas en esa congregación, porque va a servir de una manera religiosa, de una manera en la carne, ¿sí? Porque así hay muchos en las congregaciones. Yo lo he visto, hermanos, en congregaciones que se meten a servir en la alabanza. Los jóvenes, no me digas, en las congregaciones que tienen sus instrumentos, todo, los jóvenes les llama mucho y dicen, yo quiero estar en alabanza, yo quiero estar en alabanza. ¿Por qué quieren estar en alabanza siempre los jóvenes, hermano? ¿Por qué? Porque quieren que los estén viendo todos. Quieren que los vean cómo se paran, quieren que los vean las jóvenes o viceversa, los jóvenes a las jóvenes, quieren ser el centro de atención. La mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría son así, hermano, ¿sí? No lo hacen con un servicio porque venga del Espíritu Santo, aunque lo digan. Cuando uno se da cuenta, ve sus vidas y ve uno que ellos no andan conforme al Espíritu, porque en cualquier momento le dice, oye hermano, joven, yo he visto que tienes esta situación en tu vida, necesitas arreglarla para que puedas servir. Y ya no se vuelven a parar en esa congregación, hermano, ¿sí? O se enojan y ahí están ahí nada más enojados. ¿Qué quiere decir? Que no andaban sirviendo en el Espíritu, ¿sí? Todo el servicio que nosotros debemos de dar en la iglesia, hermano, tiene que ser en el Espíritu, más en la iglesia, más en la iglesia. Porque no nomás en la iglesia voy a ser cristiano, ¿sí? O voy a andar en el Espíritu y con una risa y saludo a todos, me paro allí, me voy a parar aquí y cuando vayan pasando ustedes, nomás voy a tener la mano así para que ya no estarles haciendo así, nomás así, miren, para que la choquen, ¿sí? Y riéndome, no hermano, no voy a hacer eso. Es bueno, pero si yo lo hago nada más para que vean que soy amable y todo eso, está mal. Tiene que ser todo por el Espíritu, dice
Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. El Señor no está aquí así como estamos nosotros, pero está como el Espíritu vivificante en nosotros porque somos parte de la iglesia. Cuando tú sirves aquí en la iglesia, cuando sirves al Señor aquí, tú estás haciéndolo para Él, hermano. ¿Sí? Pero hay unos que dicen, no, es que yo no quisiera que me manden a lavar los baños cuando tienen un salón. No, yo no quisiera que me digan, hermano, te toca venir entre semana para que tú vayas y barras todo el salón y laves los baños, pongas papel de baño, pongas jabón, para que en los días de reunión esté listo todo y no tener que andar haciendo nada de limpieza. Y no quieren, hermano. No quieren. Cuando yo estaba ya me tocaba luego a veces ir los viernes, íbamos dos a hacer limpieza porque hacíamos grupos. Sí, pues imagínate un salón grandísimo para más de 500, más de 600 personas. Limpiarlo todo el salón, desde atrás, hasta adelante, y luego los patios, así en la entradita, donde están los salones, ¿sí? Donde estaba la librería, y luego los baños de hombres y de mujeres, porque arriba casi no se usaba, esos no los limpiaban porque casi no se usaba, sí se usaba para los niños, pero no, ellos no hacían mucho tiradero, ellos mismos lo limpiaban antes de irse. Y a veces, entre los dos, teníamos que barrer ese salón, que no había basura, pero polvo, barrerlo y trapearlo, hermano. A mí me tocó ir como 2 veces solo. Y dije, caray, pues ahora tengo que limpiar este salonzote. Pues lo tuve que limpiar. Barrer, iba barriendo, iba trapeando, iba barriendo, iba trapeando, las sillas las movía, las volvía a acomodar y dejé todo, los baños también. Y órale. Pero lo tengo que hacer. Y lo hacía de gusto, hermano. Lo hacía de gusto. O sea, todo servicio debe de ser un servicio para el Señor en donde quiera que estemos. Tu servicio allá afuera también y el mío también. En tu trabajo, en donde quiera, nuestro servicio debe de ser en el Espíritu, hermano. Porque si somos cristianos aquí, lo somos afuera. Si somos hijos de Dios aquí, lo somos afuera, hermano. ¿Amén? Amén. No somos hijos en un lugar nada más, hermano. No somos como la religión, que cuando estaban en la religión están ahí muy bien y están hasta, no sé, ahí muy tristes, pero cuando salen, igual. ¿Sí? No somos así. ¿Amén? Amén. Dice el verso 6, Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios que hace la obra en todos nosotros. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios que hace la obra en todos nosotros. Yo no sé cómo ha trabajado en ti, mi hermano. ¿Por qué trabaja Dios en nosotros? ¿Por qué tiene que trabajar Dios en nosotros, hermano? Tiene que elaborar en nosotros, dice en Filipenses 1, que el que comenzó la buena obra en vosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo, hermano. O sea, Él está trabajando en nosotros, llenándonos del Espíritu Santo. ¿Sí? Nosotros necesitamos dejar que el Señor entregarle nuestra vida a Él. Necesitamos rendirnos, como ese canto muy bonito que puso la hermana, nunca lo había oído. Y está muy bonito y muy sencillo, pero muy bonito. ¿Sí? Nosotros necesitamos rendirle a Él y pensamos que el de afuera es el que se tiene que rendir nada más a Él. Nosotros también necesitamos rendirnos a Él y entregarle áreas de nuestra vida. A mí me decía un hermanito, entre semana me decía, entonces tengo que tirar todas las vírgenes que tengo ahí, porque le dije, ¿qué tienes en tu casa? Pues tengo muchas vírgenes que son de por allá de mi familia y otras cosas. Y me dijo de varias cosas y yo le dije, esto significa esto. Le digo, los ídolos, esos son ídolos. Los tienes que echar a la basura, quemarlos. Porque él decía, si se los regreso a la persona, no. Porque esos ya tíralos y quémalos, tíralos. No los andes regalando y nada de eso, porque es lo mismo. Tú te quitas el problema, pero se lo das a otro. ¿Sí? Y luego me dijo de otra cosa que tenía, le digo, eso no es un adorno. No es un adorno. Eso es un espíritu guardián que te dieron. Sí, pero no te dijeron por qué. Nomás te lo dieron. Sí, pero es un espíritu guardián. Es un antepasado, uno de nuestros antepasados, pero son demonios. Son demonios. Para que te den fuerza, para que te den poder. Dice, no, pues yo creí que era nomás algo así que me dieron como de adorno. No. Tú tienes que tirarte eso también. Dice, aunque sea así, así de bonito, esté bonito, sí tienes que tirarlo. Tienes que tirarlo. Pero si no lo tiras ya es cosa tuya. Entonces Dios trabaja. ¿Cómo trabaja en tu vida? ¿Cómo ha trabajado en nuestras vidas, hermano? Yo quisiera que en mi vida no hubiera ningún problema. Yo no quisiera que hubiera ninguna enfermedad. Yo no quisiera ninguna preocupación ni nada de eso. Nada de eso quiero que haya en mi vida. Pero hay cosas que están en nuestras vidas así. Y Dios permite cosas, hermano. Pero cuando Dios está trabajando para moldearnos bien. ¿Sí?
porque nosotros como vasos de barro estábamos dañados, ¿sí? Y Él vino para sanar nuestra alma, hermanos, para sanar nuestra alma, y Él está trabajando. Él donde está trabajando ahorita, ¿sabes en dónde es? No es en tu espíritu y en mi espíritu humano. Él está trabajando en nuestra alma, en nuestra alma. Nos está diciendo, tu alma necesita ser llena de mi espíritu, necesita que yo la llene en esa área. Voy a trabajar en esa área. ¿Ha trabajado en el carácter? A lo mejor hay alguien todavía que es gritón o gritona, o sí. Levante la mano, que no la levanten. Hay alguien que puede ser gritón o gritona, ¿sí? O alguien que puede todavía maldecir, como la gente de allá afuera, ¿sí? Algo debe de haber en nosotros que todavía no ha sido, que Dios quiere trabajar ahí, pero no lo permitimos, hermano, no le permitimos. Entonces dice que Él trabaja de diferentes maneras. Lo que hace contigo, a lo mejor no lo hace conmigo, ¿sí me entienden? Entonces Él así trabaja, hermano. A lo mejor Él dice, bueno, es que Señor, mira, este hijo que tengo es muy rebelde. Sí tiene muchas virtudes y todo, pero tiene unas cosas que no están bien. ¿Con quién va a trabajar Dios? Va a trabajar conmigo, ¿no? Porque yo soy su papá, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Pues yo tengo que orar. Él va a trabajar y me va a poner esa situación para que yo me ponga a orar, para que yo le hable a ese hijo o a esa hija o a quien sea, ¿sí? Que esté haciendo cosas que no están bien, ¿sí? El Señor me va a decir, voy a trabajar primero contigo para que tú lo hagas. Así es como trabaja Dios, hermano. Porque si no, entonces, ¿qué clase de cristianos somos si no hacemos esas cosas que Dios nos manda que hagamos, no? Entonces Dios trabaja de diferentes maneras, pero Dios quien hace la obra en todos nosotros, ¿sí? En todos nosotros Él está haciendo su obra. No dice que son diferentes obras, su obra nada más. Su obra es perfeccionarnos. Dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la unidad de la fe, ¿sí? Todos necesitamos llegar, hermano, en el reino celestial, allá cuando partamos de esta etapa, allá no va a haber carnales, cristianos carnales no va a haber. Porque hay algunos, por eso la religión popular, el catolicismo, inventó el purgatorio, porque ellos no creen que el hombre pueda ser perfeccionado aquí. Dicen, no, porque el hombre se va y se muere y se va imperfecto con muchas cosas, por eso tiene que pasar un purgatorio, dicen ellos. Pero la Biblia dice que no, que Él ya nos ve sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces cuando entremos aquí, dice que ni carne ni sangre heredará el reino de Dios. Si nos arrebata el Señor, Él nos transforma, quita este cuerpo corrupto, ¿sí? Y si morimos, después resucitaremos con un cuerpo diferente. ¿Por qué? Para Él vivimos, dijo Pablo. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos los cristianos. Amén. Ahí se le cayó algo, hermano. Entonces, nosotros, Dios está trabajando. Si está trabajando duro contigo, ¿sí, hermano? Porque hay muchos hermanos que le dicen, ay, Señor, quiero que me transformes, ayúdame, Señor, yo quiero ser así. Y el Señor nos va a decir, ¿quieres ser así? ¿Quieres que mi unción fluya más fuerte en ti? El Señor va a decir, sí. Dice que no se puede echar vino nuevo en odres viejos, ¿verdad? En Mateo, porque si no el cuero se revienta, hermano. Se revienta el cuero, tiene que ser un cuero nuevo. Entonces nosotros no podemos estar viviendo una vida que no le agrada a Dios como cristianos, así medios que sí, medios que no, que sí seamos cristianos, y decirle, Señor, lléname, lléname. No, primero tenemos que decirle, Señor, necesito y te pido perdón porque no he sido un cristiano fiel o una cristiana fiel. He andado fluctuando, hoy me siento bien, mañana me siento mal, ¿sí? Entonces yo quiero ser constante en todos los caminos. La Biblia dice en Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, de doble alma, hermano, ¿sí? Entonces cuando tú le dices al Señor, Señor, yo no quiero ser así, sé que aquí esto me ha arrastrado más y más, pero no quiero ser así, te pido que me perdones, quiero ser un hombre de fuego, una mujer de fuego, una mujer que glorifique tu nombre, amén. Amén. Yo le digo, Señor, aquí están mis manos para la batalla, prepáralas. Quiero que cuando vaya a orar, le digo al Señor, quiero que tú me respaldes con tu palabra. Te pido que me respaldes con tu palabra y avergüenza todo demonio que quiera manifestarse en el nombre de Jesús. Y aunque se manifieste, avergüénzalo en tu nombre. Así le digo al Señor. Prepara tus manos para la batalla, hermanos. Porque aún este cuerpo que es de la vieja creación, que se va enfermando y se va a ir, ¿sí?
Este cuerpo lo usa el Señor, por eso dice que todo vuestro cuerpo, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, hermano, guardado, irreprensible hasta la venida. Entonces cuando tú vas y oras, tú vas y tocas a las personas, pero tienes que decir, Señor, aquí están mis manos para la batalla, ¿sí? Estaba orando por uno de ellos el sábado, porque fueron varios, te digo, y estaba orando en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ¿sí se acuerdan cómo oraba la hermana también? Que los agarraba y les hacía así, en el nombre de Jesús, ¿sí se acuerdan? Igual, así yo también no hago eso, ¿sí? Igual. Y cuando estaba orando por ese, ya había orado por él, más acá, oré por él, y entonces le empecé a hacer desde la cabeza hasta arriba así, en el nombre de Jesús mis manos están y mis dedos prestos para la batalla, fuera todo en el nombre de Jesús, todo, paz, y no le aprietas, hermano, no más lo normal, y para abajo, hermanos, los demonios se tienen que ir, hermano, en el nombre de Jesús. Pero si tú te cansas, si tú dices, ay, caray, eso está fuerte, te detienes y preguntas, a ver, aquí hay algo, porque están ahí, miran, están así. Y aquí es el problema, hermano. Aquí es el problema, porque los demonios ya quieren salir, pero ellos no pueden salir si hay algo legal, ¿no? Pero están aquí, y están ahí, y claro, están maltratando el cuerpo. Entonces te paras y le dices, a ver, dime, aquí hay algo que hiciste. Yo sí le hago, porque eso tienes que verlo. No, ¿por qué no? Y está así, esa. Y le preguntas, a ver. Y ya te dicen, hermano, acuérdate, dice, ¿qué hiciste? Y te dicen, y es cuando empieza, y va para afuera. Porque se ponen a temblar como gelatina, hermano. Se ponen a temblar como gelatina, sí, todo. Entonces, tenemos que tener ese entendimiento, ¿sí? Y tenemos que saber cómo quiere Dios trabajar con nosotros para eso. Dios trabaja también en perfeccionarnos y trabaja en nosotros en perfeccionarnos, ¿para qué? Para llevar su palabra, hermanos. Él quiere hombres y mujeres de veras que se levanten, hermano. La iglesia pasa por etapas muy difíciles, ahorita es una etapa muy difícil de confusión todavía, porque Satanás no deja de trabajar tampoco. Él manda a mucha gente a confundir a congregaciones, ¿sí? Manda mucho desánimo a las congregaciones, pero Dios sigue trabajando, ¿sí? Y nosotros debemos saber cómo está trabajando conmigo, cuál es la prueba que me está poniendo Él, porque Él no me tienta, pero cuál es la prueba, qué me está diciendo que haga. Y si no lo hago, ¿cómo estoy trabajando entonces? ¿Sí? Él trabajó con sus discípulos 3 años, ¿no? Y medio, ¿no? ¿Cómo trabajó con ellos? Los enseñó, les dio ejemplo, ¿sí? Les enseñó la palabra, les enseñó a orar, ¿sí? Les aumentó su fe, les dio que crecieran en fe. O sea, en todas las cosas Él los estaba enseñando, ¿sí? Pero Él les dijo, van a recibir el poder hasta que yo sea glorificado. Y vino como el Espíritu Santo, o sea, los capacitó. Ahora vamos aquí al 7, ¿verdad? A cada uno, el 12:7 dice, a cada uno de nosotros se nos da un don. Fíjense bien, a cada uno de nosotros, dice Pablo a la iglesia, se nos da un don. Fíjate bien, a mí me parece increíble, y digo, bueno, increíble entre comillas, pero digo, ¿cómo es el amor de Dios, hermano? El amor de Dios es tan grande que cuando tú lees esta carta del principio, en los primeros capítulos, Pablo les dice santos a todas las iglesias. A la iglesia de Corinto le dice santos, a la iglesia de Galacia le dice santos, a los Efesios le dice santos, a todos les dice a los santos, o sea que quiere decir apartados. Pero aquí el problema, Corintio era una de las congregaciones o de las iglesias locales más problemáticas y de pecado, El hombre, el hijo con la madrastra, las borracheras en la mesa del Señor, ¿sí? Las mujeres desordenadas, porque es ahí donde le dice, callen en la iglesia, desordenadas. Era un desorden, hermano, esa iglesia de Corintio. Pablo no les dijo, ¿saben qué? Ustedes ya me fastidiaron, ya me cansaron, no tienen remedio, a ver cómo les da y a ver qué hacen ustedes. No es así, hermano. Este es el amor de un verdadero siervo de Dios por la iglesia, porque valora la obra redentora de Cristo. Y Pablo entendía perfectamente que la obra de Cristo se tenía que hacer en esta iglesia, y así lo debemos de entender nosotros. De tal manera que si tú y yo nos cansamos y decimos, yo para qué le predico a este, yo para qué le predico a aquel, mejor ya no le digo nada. No, puedes dejarlos un ratito y después darles otra vez, ¿sí? Pero Pablo no les dijo, ¿saben qué? Están condenados. Tú y yo no nos envió Cristo a condenar a nadie, ¿o sí? ¿Dice la Biblia que nos envió a condenar? No nos envió a condenar a nadie. Él dice, vayan y prediquen este evangelio enseñando, hermano. Pero muchos hermanos van y condenan a la gente, ¿sí? Van y condenan y dicen, es que tú eres católico y te vas a condenar. Todos los católicos se van a condenar. Si yo llego así, yo estoy mal, no estoy predicando, eso no es predicar el evangelio.
Si voy y le digo a los musulmanes, tú te vas a condenar, todos se van. No, yo no soy Dios para andar haciendo eso. La única condenación que hay es la incredulidad, y eso es de cada quien. Dice, el que cree tiene vida eterna, pero no el que no cree ya es condenado, hermano. Y Jesús no vino a condenar, simplemente Él vino y presentó el Evangelio, y el que cree tiene vida eterna, y el que no, pues se va a condenación, pero por su incredulidad. Amén. Pero hay cristianos que van así, todavía andan así, condenando a medio mundo. Uno tiene que predicarles el Evangelio y saber cómo hablarles a ellos, a la gente católica o a otro tipo de gente, ¿sí? Simplemente presenta la verdad. Tú presenta la verdad, si la quieren recibir bien, y si no, es asunto de ellos, ¿sí? Porque tú les vas a decir, yo te presento lo que dice la Biblia aquí. No nomás con un versículo, sino con varios, y te la presento en amor, ¿sí? Y esta es la doctrina de Dios. No, pero que yo quiero seguir siendo católico. Adelante, síguele, pero lee la palabra de Dios y el Señor te abrirá, te dará revelación. Y nada más. No te enojes ni nada de eso. No ganas con enojarte. Dice el 8, dice un don, ¿verdad? Dice el 7, un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Dice que a cada uno nos dio un don espiritual para que nos, ¿qué? Ayudemos mutuamente. En otras versiones dice diferente, pero la mutualidad, ¿qué es? La mutualidad, ¿qué es? Es recíproco, ¿no? Yo te ayudo, tú me ayudas, ¿sí? ¿Sabes qué hacen esos muchachos cuando van a comer? Siempre que van a comer, ¿qué hacen? Rezan el Padre Nuestro y luego empiezan, ya que rezan el Padre Nuestro, dicen otras cositas y luego dicen, te ayudo y me ayudas. Y el otro sigue, te ayudo y me ayudas. Y luego el otro, te ayudo y me ayudas. El otro, te ayudo y me ayudas. Dicen eso ellos, hermano. Fueron refutadas desde antes, de hace cientos de años, cientos, pero lo siguen diciendo como loros, pero no es así, hermano, porque ya cuando tú conoces la palabra de Dios y el cristiano la conoce, ya, y agarran esos versículos que dicen Juan 21, yo apaciento a mis ovejas, me ama, sí, apaciento a mis corderos y todo eso, pero no es que le esté dando a él un primado, o bueno, primado quiere decir un liderazgo, ¿no? Pero no está dándole un papado ahí para nada. Entonces aquí nos dice aquí que nos da un don ¿para qué? Que nos ayudemos mutuamente, hermano. Mutuamente. ¿Cómo vamos a ayudarnos mutuamente, hermano? ¿Con nuestras fuerzas o con nuestros buenos pensamientos? No, no, hermano. En lugar de eso, hermanos, muchas veces se ve mucha crítica en las congregaciones. En lugar de ayudar al hermano, en las congregaciones lo que hacen es murmurar, muchos de ellos. Y eso no se hace, hermano. Dios no quiere eso. En el Antiguo Testamento Él cubrió el tabernáculo, dijo, cúbrelo con oro, hazlo de madera y luego cúbrelo. ¿Por qué lo cubrió con oro? Porque la madera es incendiaria, esa se prende rápido si hay fuego, hermano. Y representa a la humanidad, a la raza humana. Y Él la cubre con oro. Y en el Nuevo Testamento dice que nosotros tenemos tal tesoro en vasos de barro. O sea, nosotros, si nosotros como cristianos y cristianas no dejamos que la expresión de Dios o que Dios se exprese a través de nosotros como el oro que es o lo valioso que es, no es el oro así literalmente, pero lo valioso que es el Señor, ¿sí? Entonces nos vamos a expresar nosotros y vamos a dañar a los demás, ¿sí? Se va a expresar la humanidad y ahí va a estar el Señor, pero se va a expresar la humanidad. Entonces tenemos que dejar que el don que nos dio Dios se manifieste, ¿sí? Mutuamente, hermanos, en la congregación, dice el 8, dice, a uno el Espíritu le da la capacidad, fíjate bien, a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otros el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Fíjense bien lo que da el Espíritu Santo. ¿La capacidad de qué? A unos el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, ¿sí? Consejo sabio, hermano. ¿Cómo debemos de estar nosotros, hermano? ¿A ustedes les han pedido consejo a alguien? Sea cristiano o no sea cristiano. ¿Sí les han pedido consejo allá? ¿A ustedes? ¿Les han pedido consejo su familia, un familiar, un compañero de trabajo, compañera? Entonces tienes que saber dar un consejo sabio. Tenemos que saber, hermano. ¿Sí? Porque en el mundo lo que hacen es dar puros malos consejos. ¿Sí? La mayoría de gente, no todos, algunos sí lo dicen, ¿no? Pero luego les dices tus problemas para que te den un consejo y a veces lo andan diciendo por allá. ¿Sí? Dicen, no le voy a decir a nadie, no te preocupes. Pero no, ya lo andan diciendo, no, hermano. Pero aquí dice que nosotros debemos dar consejo sabio. Ese es un don también. A uno le dio dar el consejo sabio, hermano.
No te puedes acercar, ni yo me puedo acercar con cualquier hermano o cualquiera hermana a decirle, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? ¿Qué consejo me das? ¿Sí? Pero no te vas a acercar a cualquiera. ¿Te vas a acercar a uno que viene cada 15 días? ¿O te vas a acercar a uno que viene por allá un mes? ¿O alguien que todo el tiempo se anda quejando de los problemas que tiene? ¿De años y que no los ha resuelto nomás porque no quiere resolverlos? ¿Cristianos? ¿Te vas a acercar a ese tipo de hermanos? Yo no me acerco a ese tipo de hermanos, no los menosprecio, pero yo no voy a pedirle un consejo a un hermano que no veo que tiene palabra, que no veo que esté lleno del Espíritu Santo, que no veo que tiene oración, que no veo que se esfuerza, ¿sí? Que niega la vida de su alma para poder caminar en las cosas de Dios. No le voy a pedir un consejo, hermano. ¿Por qué? Porque no me va a dar un consejo. Aunque quisiera, no me va a dar un consejo. Al contrario, él me va a empezar a decir todos sus problemas, o ella me va a empezar a decir todos sus problemas, ¿sí? Para que yo le dé un consejo, ¿sí me entiendes? Entonces tú y yo tenemos que ser sabios, hermano, en ese aspecto, ¿sí? No se le puede decir a cualquiera, hermano. No se le puede decir a cualquiera. Tienes que buscar, dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. A lo mejor te acercas a dos. A lo mejor una hermana de aquí dice, yo tengo una situación, yo quiero un consejo, se acerca a una hermana y esa hermana dice, vente, vamos a darle un consejo a la hermanita, a orar primeramente por ella y le damos un consejo de parte de Dios. Por eso tienes que orar, hermano, para que cuando te pidan algo que no sea tu consejo, por muy bueno que sea, no, sino que venga el consejo de Dios. Amén. Dice que es un don, hermano. Dice que es un don. Amén. Hay gente que dice, ¿tú cómo ves a este pastor? Te quiero pedir un consejo, fíjate. A mí me dicen así, de otras congregaciones me dicen, oye hermano, te quiero pedir un consejo. ¿Tú cómo ves a este pastor, así, el pastor que yo tengo? ¿Sabes qué? Ora por él. Ora por él. Si tiene esos problemas, así como tú me lo dices, yo no sé, yo no lo he visto, pero si tú los dices que vas ahí, ora por él. Ora por él. Primero ora por él, ¿sí? Y si el Señor a ti te dice que tú le tengas que decir algo en amor, díselo, porque así dice la Biblia, que no puedes así ir y llegarle a un pastor así nada más. ¿Sí? Ora por él primero y el Señor te va a guiar. Y a lo mejor tú no lo vas a hacer, lo va a hacer otra persona quien va a decirle a ese pastor o a alguien de ahí. No vayas a decirlo, no empieces a decirle por acá a todos y luego vayas a difamar a ese pastor y a la mera hora ya no, nada de eso es cierto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, dice. Luego dice, sabios, a otro el mismo espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. ¿Cuál es el conocimiento especial, hermano? Es el que les dije. Es el que les dije un conocimiento. En su Biblia dice ciencia, ¿verdad? De ciencia. Dice de ciencia. Es el que les dije, hermano. El de ciencia. ¿Sí? O sea, por eso les puse el ejemplo de un médico. Pero a ti el Señor, en la iglesia hay gente que tiene ese don, hermano. Que no sabe qué está pasando, no sabe él qué está pasando en tu vida porque no le has dicho. Y de repente él te dice, ¿sabes qué? El Señor dice esto y esto y esto así. Y te dice lo que te está pasando. Es un conocimiento especial, hermano, de ciencia. Y te quedas así y dices, caray, pues ¿cómo supo este hermano o esta hermana? Si yo nunca le dije. Porque es un conocimiento especial, ciencia, hermano. ¿Sí? Como les dije de Isabel, que le dijo, ella le dijo a María, la madre de mi Señor, que bienaventurada me viene a visitar y esto, y empieza a decirle, o sea, es una palabra de ciencia, hermanos. Amén. Y luego dice el verso, a otros el mismo Espíritu les da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. Bueno, aquí lo voy a leer otra vez. A otros el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese mismo Espíritu le da el don de sanidad. ¿Qué quiere decir con gran fe, hermano? ¿Que no teníamos fe? Pero aquí no está hablando de la fe que nos salvó, que creímos y nos arrepentimos y creímos. Dice que le da gran fe, hermano, una fe más allá todavía. Es como cuando Dios te dice, ¿sabes qué? Quiero que le digas a esta persona, o que vayas y resucites a un muerto, o que vayas y sanes a ese que está de cáncer ahí, o que vayas y sanes y que pongan las manos a esa persona que dicen que tiene SIDA, te mando para que tú lo sanes en mi nombre. Así es ese don, hermano. Es una fe más allá todavía, don de fe. ¿Sí? No es la fe que nos salvó, la que dice Efesios 2, que por gracia sois salvos por medio de la fe, no es esa, sino que es una fe más allá. ¿Sí? Te da esa fe y te dice, ve,
Por ejemplo, Catita sí les dije, ¿no? Cuando estaba el COVID, ella se iba y oraba por gente que tenía COVID. Oró por usted, ¿verdad, hermana? Oró por ella. ¿Sí traía cubreboca? ¿Verdad que no? ¿O sí? Ella. No, mi Clementina no. Pues esa vez fue con Clementina, que ella también, Clementina andaba ahí, tembeleque, que no quería. Perdón, ahí borras eso. No vais a borrar todo el video, porque la otra vez lo borraste todo. Lo editaste y lo borraste todo. Entonces, hermano, porque ella me platicó después cuando fue con usted, y sí dice que como que ella decía como, ay, Catita, pero es que el COVID, que sabe. Y Catita le dice, vamos en el nombre de Jesús. Y ya me dijo hasta después. Oró por la de los elotes también, la de esa señora que luego vendía elotes ahí, que ya no se pone. También tenía ese problema ya que no podía ni hablar. Oró por mucha gente. Eso, y ella no se ponía el cubreboca. Y no porque era desobediente, porque sí se lo ponía. Pero ella iba así. Eso es lo que dice aquí, hermano. Es gran fe, o una fe más allá, un don de fe más allá. ¿Sí? Que vas en el nombre de Jesús y no tienes temor de nada. ¿Sí? Como el hermano que les dije que cuando hubo un bicho, no sé en qué año, que le dijeron, hermano, vaya y llore porque ese bicho está matando mucha gente también en una plaga. Y el hermano dijo, ¿dónde está? Y lo llevaron al laboratorio y cuando él lo pusieron ahí, dicen, ahí está en el laboratorio. El hermano así lo vio y vio el bicho y en el nombre de Jesús dijo, te reprendo y te ato y te deshago. Y oró y el bicho se murió. ¿Sí? Se murió. Se quedaron sorprendidos los que estaban ahí. Entonces, de gran fe, dice algunos les da el don de sanidad. El don de sanidad, hermano. El don de sanar, el don de ir y poner las manos y sanar. ¿Sí? La imposición de las manos es muy cuidadosa, no se trata de que nos anden imponiendo manos cualquiera, ni andar imponiendo manos así porque sí. Debemos de ver en qué momento. Hay congregaciones donde todos quieren andar imponiendo las manos y ni siquiera tienen una consagración al Señor ni nada, hermano. Yo los he conocido. Yo a esos cuando empezaban así que me llegaban y hermano y me ponían la mano aquí, pues los dejaba, ¿no? Pero ya empezaban luego con sus cosas. Dios me dijo y Dios me dijo. Imagínense, llegaban a las 12 del día a esa congregación, llegaban más tarde y luego andaban ahí desordenadamente. Dije, ya pues estos cuando dicen que Dios les dijo, pero digo, Señor, ayuda a estas personas. En mi oración yo les decía, ayuda, yo no me reuní ahí, pero los apoyaba. Ayuda a estas personas, le digo, porque ellos son pura emoción lo que andan haciendo y lo que andan haciendo está mal, imponiendo las manos nada más unos a otros, lo puro desordenado. Amén. El verso 10, a unos les da el poder para hacer milagros y a otros la capacidad de profetizar. A alguien más les da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Fíjense bien nada más, hermano. Ustedes, ¿cuántos se meten al ese YouTube así a ver mensajes? ¿Sí? Hay que tener ese discernimiento, hermana, porque es peligroso. Porque ahorita en el YouTube, en el internet hay muchos falsos que ni son pastores y andan ahí, dicen que tienen, y te dicen, te invito a mi iglesia virtual y bla, bla, bla. Y ni siquiera son pastores ni nada. Y lo único que hacen es empezar a pedir dinero o que les des tu manita hacia arriba porque quieren generar, monetizar sus canales, hermano. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con lo que oyes. Y más cuando oyes a un predicador así que esté predicando, dices, lo que está diciendo eso no es cierto, no es verdad lo que dice así. Pero no le vas a decir así, sino que disciernes el mensaje si viene del Espíritu de Dios o no. O sea, estos dones se ponen en práctica, hermano, se ponen en práctica. Ahí la otra vez vi un pedazo de un video, nada más no lo vi todo porque lo está haciendo una crítica a otro hermano. Y es un coreano o chino, no sé de dónde era. Llega a una congregación, creo que latina de por acá de América. Llega y les empieza a decir, no voy a predicar, no voy a predicar. Y se quedan así todos así, no voy a predicar porque aquí no está el Espíritu Santo. No voy a predicar porque aquí no está el Espíritu Santo. Y agarra y se larga. Se larga. Imagínate, ese es un diablo, hermano, ese es un diablo. Porque cómo lo invitan a predicar a una congregación y él dice que no está el Espíritu Santo ahí. El Espíritu Santo estaba ahí porque había hermanos. Había hermanos en esa congregación. Pero este dijo, no, aquí no está el Espíritu Santo. ¿Qué querría? ¿Qué querría ese hombre? ¿Querría emocionarlos o que estuvieran brincando de gusto por él o quién sabe qué? No sé qué querría. Pero se agarró y se largó. Y luego otro joven de esa congregación, él dijo, no, aquí está el Espíritu Santo. El joven ni siquiera era pastor. Dice, aquí está el Espíritu Santo.
Nosotros tenemos al Espíritu Santo y a Él usó, porque ya el diablo había venido a juzgarlos y a condenarlos, pues de que no era nada, hermano. Entonces, hay alguien que debe de tener discernimiento de lo que está pasando, de alguien que llega, hermano. Por eso hay que tener mucho cuidado con los que oyen ustedes allá afuera, que dicen que son cristianos, y si son cristianos, tengan mucho cuidado cuando les quieren decir que te voy a compartir, o que quién sabe qué, o que voy a orar por ti, bla, 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 y ni siquiera saben ni cómo andan. ¿Sí me entienden? Y dice que dones de milagros, dones de sanidad. Luego, ¿en dónde voy? En el 11. Es el mismo y el único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Solo Él decide qué don cada uno debe tener. Solo el Espíritu Santo decide, hermanos. Él dice qué don te da a ti. ¿Sí? Pero más adelante, si ustedes leen, dice, ¿anhelan todos los dones? ¿Son todos profetas? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos maestros? No, no, hermano. Y luego en Hechos, aquí en Efesios 4:11 dice, y el Espíritu dio dones, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, pastores, maestros, ¿sí? Para la perfección de los santos, para la obra del ministerio. Esos fueron los dones hombres, hermano, los 5 ministerios, los dones hombres. Pero todo lo que el Espíritu da, hermano, lo da para la iglesia, para que se ponga en práctica en la iglesia. De tal manera que alguien lea 1 Corintios 14:26, ya lo conocen. ¿Qué dice 14:26? ¿Te la leo? Sí, ahí lee, por favor. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Es el 26. Así es. ¿Qué tiene? Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros tiene? Claro que debemos decir amén. Debo de decir amén que sí tengo, porque si yo digo, pues quién sabe, a lo mejor lo tiene Ricardo, a lo mejor lo tiene la hermana Isabel, o la hermana Mica, o la hermana Alicia. Ellos son los que tienen los dones. Es como cuando alguien dice, pues el pastor es el que está preparado para predicar, ¿verdad? Así dicen en las denominaciones, y también en la religión, con más razón, dicen, el curita es el que nos debe de enseñar. Hermano, dice que cada uno en su ministerio, pero dice que a todos nos dio un don. De tal manera que en Corintios 14:26, cuando la iglesia se reunía, hermanos, dice, ¿qué traes, hermano? ¿Qué traes? ¿Qué trajo nuestra hermanita ella ahorita, Carla? ¿Qué trajo? Trajo una palabra, ¿no? Trajo palabra, trajo salmo, ¿no? Ahí dice que ¿qué traes? Eso es lo que edifica a una iglesia local, hermano. La palabra de Dios. Porque nosotros podemos hablar de muchas cosas y pararnos aquí y hablar de historias y de cosas que nos han pasado, sí. Y que le damos gracias a Dios de que nos sacó, que nos libró, sí, de algún accidente, que quitó la división en la casa, que quitó los problemas de borrachera de algún familiar, que quitó alguna deuda. Eso está bien, hermano. Esa es la añadidura. Es el resultado de una comunión, de una fe que está en el Señor, hermano. ¿Sí me entienden? Pero cuando venimos a la iglesia, ellos se reúnen y dicen, ¿qué traes tú? En el Antiguo Testamento el Señor decía, no quiero que vengan con las manos vacías. Pero ellos llevaban cosas, literalmente cosas, sí, ofrendas, cosas. Pero en el Nuevo Testamento es la palabra de Dios, hermano. Por eso dice que anheles el don de profecía. Aquí más adelante, en los capítulos más adelante, Pablo pone en el capítulo 13, empieza a poner el ejemplo del cuerpo humano, ¿sí? Dice, el cuerpo humano tiene tantos miembros y esto y aquello, empieza a hablar de los más débiles y de los que tienen menos honra, dice, pero todos se necesitan, hermano. Lo pone tan clarito y a veces no lo entendemos, hermano. No lo entendemos porque hay iglesias, hay congregaciones donde el pastor quiere ser el único, y dice que él quiere que se levanten, pero muchas veces en su interior no quiere que se levante nadie, porque él quiere ser el centro de atención de todos. Quieren que todos, ese tipo de pastores, quieren que todos lo abracen, quieren que todos lo alaben. Cuando es su cumpleaños, está esperando que todos le den un regalo, porque ya los acostumbró así, hermano.
a ser el centro, aunque les dice, yo quisiera que todos se levanten. Hay una película que vieron, no sé si, creo que sí la vieron algunos, que es una película que se llama Medias, no sé qué, mexicana. En esa película es un ejemplo, y hay más, pero esa película habla de eso. Un hombre va y le dice, oye, pastor, una muchacha va y le dice, pastor, yo quiero ir a predicar a los basureros. Y el pastor sigue ese arrogante y soberbio y le dice, ¿a los basureros? Y le dice, no, dice, porque es muy peligroso, pero ¿ya estás preparada? ¿Cómo, pastor? Sí, yo tuve que ir a muchos institutos, yo tuve que ir acá, estudiar acá. ¿Tú estás preparada para ir a predicar? Imagínate la arrogancia de ese tipo. Y así hay muchos, ¿sí? Está bien que haya estudiado y todo, pero para eso lo pusieron, para eso lo puso Dios y lo llamó, para preparar a otros, para que también hagan la obra, para que cumplan con su ministerio, hermano. Pero ni quieren, ni dejan, ni hacen, ni dejan que otros hagan, mi hermano, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender, hermano. Necesitamos aprender de todos. Yo al menos así lo hago. Yo al menos, y la hermana y yo lo hemos hecho siempre así, enseñar, porque queremos que todos sepan defenderse en el amor de Cristo cuando van y predican el Evangelio y sepan defenderse de los demonios, porque son demonios con los que se van a enfrentar. ¿Sí me entienden? Religiosos, demonios muy así tranquilitos y esto y aquello, pero tienen que saber defenderse y la palabra de Dios es la que tenemos que usar. Entonces aquí dice, 1 Corintios, vamos allí, primera carta a los Corintios, 14:1. Primera carta a los Corintios 14:1. Entonces Pablo dice que todos profeticen, hermanos. Pero ¿saben qué? Aquí antes de ir a esa carta, aquí en voy a ir así a citarlo nada más. En el capítulo 13, después del capítulo 12 aquí, Pablo les habla de algo más. Ustedes ya lo tienen que haber leído. Les habla de algo más que dice el amor, hermano, el amor. ¿Sí lo han leído, no? Que habla de Pablo ahí en el capítulo 13 después de Corintios 12 que hemos leído ahorita. Después empieza él a hablarles del amor y les habla del cuerpo y les habla del amor. Y luego dice, pero si no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve que tenga muchas lenguas y que hable lenguas. ¿Sí? De nada me sirve que profetice, de nada me sirve que haga esto, de nada me sirve que todos esos dones que los tenga. Si no tengo amor, de nada me sirve, hermano. De nada sirve, hermano. Yo puedo tener lenguas y tener interpretación de lenguas, pero si no tengo amor por las almas, ni por mis hermanos, a mí de nada sirve eso, hermano. Ese don, ahí está, pero no está funcionando, no está edificando a nadie. Nomás oye, voy a hablar en lenguas para que me vean. ¿Y cómo hablo en lenguas, hermano? No. O voy a profetizar para que vean, o voy a enseñar para que vean que soy un buen maestro. No, de nada me sirve si no tengo amor, hermano. El amor todo lo sufre, todo lo soporta. Porque las lenguas y la profecía, dice, cesarán, pero el amor permanece para siempre. Amén. Dice ahí más adelante y luego empieza a hablar del cuerpo de Cristo. Entonces aquí en las congregaciones, en la iglesia del Señor, no podemos andar diciendo, porque muchos saben que, hermanos, quieren el don de lenguas. Yo quisiera el don de lenguas, yo quisiera hablar lenguas también. Y andan así queriendo el don de lenguas. ¿Por qué no quieren el don de evangelismo, de evangelista? El don de evangelista es andar en las calles, evangelizar, y si te manda a otros lados, evangelizar. Pero el don de lenguas, es que el don de lenguas, oye, se ven muy espirituales esos que hablan en lenguas. Hay muchos que ni hablan en lenguas, hermano, nomás andan haciéndole al cuento, pero dicen que hablan en lenguas, y no es cierto. No es cierto, hay muchos que no hablan en lenguas. Entonces, el apóstol Pablo dice, si no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cómo dice la Biblia allá en Juan? Dice, ¿cómo ves a tu hermano? Si ves a tu hermano y no lo amas, ¿cómo dices que me amas a mí que no me ves? ¿Sí? Cuando nosotros murmuramos, hermano, de un hermano o de una hermana así para ir con dolo y hacerle daño, hermano, no tenemos amor. Aunque esté el amor de Dios allí en nosotros, porque Dios es amor, pero no lo dejamos que Él fluya, porque estamos en la carne. Y a todo cristiano el Señor le dio dones. Hay cristianos que no tienen amor y Dios le dio un don, pero no tienen amor por las almas. Se la pasan criticando lo que no saben, se la pasan hablando de otros que no conocen su testimonio, y así se la pasan, hermano, y luego andan de un lado para otro, y todos están mal, solamente yo estoy bien. ¿Sí me entienden? Esos no tienen amor, hermano, esas personas no tienen amor, y muchos de esos sí son cristianos, pero no han recibido la revelación de la palabra de Dios. La doctrina aquí de la Biblia, que habla del cuerpo de Cristo, que Pablo es el que lo habló, el cuerpo de Cristo es una doctrina, pero no tenemos que quedarnos con la doctrina,
¿sí? No tenemos que quedarnos con la doctrina de los dones del Espíritu Santo, no. Tenemos que quedarnos con la experiencia, tenemos que buscar la experiencia. No nomás así que soy espiritual y que cierro mi mente, no. Tenemos que experimentar lo que Dios nos ha dado para darlo a la iglesia, hermano. Aquí no nos vamos a pasar una hora como los pentecostales que están así nada más, así 1 hora, 2 horas, y de palabra 2 minutos o 20 minutos, hermano. No nos vamos a pasar así, porque la palabra es la que nos va a edificar. La palabra que tú traigas es la que va a edificar a mí, a él, a ella, a todos, hermano. Pero si no traes palabra, entonces vamos a traer puras cosas del mundo, aunque no sean malas. ¿Sí me entienden? Palabra es lo que necesita el mundo, hermano. Palabra de Dios. Palabra es lo que necesita la iglesia, hermano. Pero hoy, como ya se aburrieron, y los pastores falsos, pues dicen, pues ya se aburrieron, ¿qué les damos? Empiezan a hacer una de tonterías en sus congregaciones. Bailes mundanos, obras de teatro mundanas, ¿sí? Y ya, ahí están ahí. Y ahí se sienten contentos. Vean esas congregaciones de 200, de 300, pero vean estas congregaciones, hermano. Esto no les gusta a ellos que le prediquen a ellos, no quieren esto. Ellos quieren algo para su carne y se tendrán conmoción de oír, pero no palabra de Dios, hermano, sino de acuerdo a lo que ellos quieren nada más. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando llegan a un lugar así y oyen un mensaje fuerte o algo, dicen, no, pero es que a mí no me dijeron esto, a mí no me dijeron esto. Pues no, porque no se lo van a decir. Entonces, nosotros, estos dones que Dios nos dio es para ponerlos en práctica, hermano. Yo, de mi parte, puedo ver el don de cada uno, aparte del Espíritu Santo. Puedo verlo, ¿sí? Y uno le dice, hermano o hermana, mira, yo veo que Dios te dio este don. No sé si tú ya lo viste, pero yo veo que Dios te dio este don. Empieza a ejercitarlo, ¿sí? Empieza a ejercitarlo, para que lo pongas en práctica para toda la iglesia. Porque yo no puedo decir, miren, en las congregaciones usan mucho eso. Ay, hermanos, que a mí el Señor me dio un don de servir. Ah, ok. Y ahí están, pues te vas de ujier. Y qué raro que todas las mujeres las ponen de ujieres. Todas las mujeres de ujieres. O andar lavando los baños. Digo, ay caray, que no hay una mujer que se levante como evangelista. Que no hay una mujer que el Señor levante como un maestro y que le dé clases a hermanas también. O como una pastora, aunque los que dicen que no creen en pastora, pues allá que no crean ese asunto de ellos. ¿Sí? ¿Que no hay eso? Aquí dice que todas profetizarán. Sus siervas y sus siervos, ¿no? Y respetamos, ¿no? Un pastor, una pastora, lo respetamos, así. Pero no, las hermanas no hablan para nada y ahí se quedan quietas. Como momias, pues mejor quédense en su casa, ¿no? ¿Para qué vienen a las congregaciones si no van a participar en nada? Primera de Corintios, ¿qué les dije? 14, ¿qué? 1. A ver, léalo, por favor. En el nombre del Señor Jesús, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Amén. Dice que, voy a leerlo otra vez, fíjense. Dice que el amor sea sin meta más alta, pero también debemos desear las capacidades espirituales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. O sea, ¿qué es lo que dice Pablo que quería que esa iglesia tuviera? Que sí, que anhelen, que sigan los dones, que busquen esos dones, ¿sí? Que si el Espíritu mueve y dice, Señor, ayúdame, yo quisiera ese don, si es tu voluntad, dámelo. Si no, dame el otro don, dame otra cosa, pero el Espíritu te va a dar, hermano. Pero dice Pablo, sobre todos esos dones que vimos, hermano, sobre todo, menos sobre el amor, pero sobre todos los otros, dice que profetices. Y el de profecía es el que no se da, es el que no quieren, hermano. ¿Por qué no quieren el de profecía? ¿Por qué creen que Pablo les dice que profeticen? ¿Por qué no lo quiere la iglesia? Porque una es, hermano, porque no los dejan, porque ya les dije, vienen con la secuela de la religión, donde uno habla todo el tiempo, uno de sotana como vestido de mujer, habla todo el tiempo, y está hablando, y está hablando, y está hablando, y está hablando, hace todo. La gente ahí nomás participaba o participa para dar su limosna, para comerse una galleta que dice que es la que es Dios, una galleta, una oblea, y luego también para darse la mano, nada más, que no es lo que participan, ¿verdad? La paz. Y nomás están ahí haciéndole al cuento, ¿no? Pero el que participa es el otro, el que está vestido de mujer, ese sí está hablando y hablando y hablando y hablando. Eso no es la iglesia, hermano. Por eso Pablo dice
dice que hay pues cuando reunís cada uno, y ahí dice que todos que profeticen. ¿Cuándo? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo, a los que iban ahí a esa religión, cuándo se pararon a profetizar ahí? ¿Usted, hermana, se paró ahí a profetizar? ¿Usted, hermana Alicia, se paró ahí? ¿Dónde? Vamos a Timoteo. Gloria a Dios. Sí me están más comprendiendo, ¿verdad? Timoteo 4:14. Timoteo 4 es la primera de carta a Timoteo. Yo, por ejemplo, les doy testimonio, hermanos, de que cuando a mí me invitaron a un templo católico aquí por Madero, ni voy a decir el nombre para no darle publicidad, cuando me invitaron, yo nomás iba a la oración, porque a mí no me gustaba eso de que le llaman la misa, porque eso es hechicería, eso es brujería. Y yo llegaba y me sentaba hasta adelante, pero decía, bueno, pues aquí va a empezar esa misa, pero yo, miren, hermanos, no me ponía los dedos así porque si no me iban a decir algo, pero trataba de llegar, sí, cuando empezaba la oración, y aunque ya estaba todo lleno porque se llenaba hasta afuera, me iba hasta allá adelante, así aunque estuviera parado, hermanos. ¿Mande? 4:14. Me iba hasta adelante y ahí con la muñequería, toda la juguetería alrededor, yo decía, Señor, cierro mis ojos y me centro en ti nada más. Y era lo que me gustaba, la oración nada más, porque casi sí trataban de orar nada más en el nombre de Jesús, pero luego sí nos faltaba que empezaran a meter, porque también ponían a gente a que orara, y empezaban a orar que a María, y que quién sabe qué. Cuando empezaban con eso, decía, adiós, ahí nos vemos. Adiós, ahí nos vemos. Pero de ahí el Señor también me sacó. A ver, el que lo tenga, léalo, por favor. ¿Sí? ¿Puedo leer? Sí, adelante. Sí. En el nombre de nuestro Señor Jesús, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ahí es el 14. Amén, sí. Es el 4 que te dije en primera, ¿verdad? 4:14. Primera, a ver, déjalo busco yo acá. Sí, está bien, sí. Primera de Timoteo 4:14. Dice, no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Fíjense bien, a él cómo le vino ese don, cómo le dijeron, sí, en ese momento le vino. Dice que le impusieron las manos y le dijeron que tenía un don, y dice, no lo descuides. Y luego Pablo le dice, aviva el don, aviva el fuego, hermano. ¿Sí? Nosotros necesitamos, hermano, obedecer al Espíritu Santo. Nosotros no venimos a una reunión de un velorio. Venimos a una reunión, a una fiesta con el Señor. Venimos a celebrar a Cristo, hermanos, y venimos a ejercitarnos. Cuando hay una reunión de estudio, es una reunión donde se da un estudio así como los sábados, que podemos agarrar un libro de apoyo, principalmente la Biblia, pero un libro de apoyo para ciertos temas, y damos el estudio, ¿sí? Y damos el estudio. Ahí empezamos a hablar, se da el estudio, empezamos a hablar, mira cómo ves aquí, este párrafo, cómo lo entendemos, y empezamos a estudiar y centrándonos en los temas, hermano. Eso se hace, esa es una reunión diferente. Pero cuando estamos hablando de la iglesia, hermano, estamos hablando también de una reunión diferente, ¿sí? Aún en una reunión de estudio, el hermano o las hermanas que vayan a dar ese estudio deben de tener ese llamado, hermano. Deben de ser preparados, entrenados para que den ese estudio. Es como si yo le digo a los hermanos que vienen el sábado, hermana o hermanos, yo ya les di ese estudio, ahora quiero que usted lo dé. Quiero que usted lo dé, usted déselo a su casa o déselo a otros hermanos, invite a unos hermanos o de los mismos hermanos que no están aquí el sábado, ¿sí? Que puedan juntarse con usted en su casa, usted déles el estudio, así en base así al libro y discerniendo lo que está diciendo ahí, cómo lo aplicamos, qué nos está enseñando los versículos, ¿sí? Con oración al principio, el estudio y al final con oración y cada quien haciendo, marcando su libro o sus notas ahí, hermano. Así se hace, hermano, así se hace, así se hace. Orar para que cuando a mí así me entrenaron, A mí cuando me fui a las 96 lecciones, que fue 2 años y medio, me dijeron, en el proceso de este entrenamiento de 2 años y medio, en la semana, en el mes, porque cada mes eran 2 días, cada mes, sábado y domingo, dice, tenemos un mes para estudiar, pero no nomás para estudiar las lecciones que habíamos recibido esos sábados y ese domingo, sino que en ese mes nos teníamos que ir, en esas 4 semanas, a los grupos de la misma congregación
a enseñarles lo que nosotros estábamos enseñando, hermano. ¿Sí? Y eso nos servía a nosotros porque es parte del entrenamiento, porque empezamos a hablar la palabra con más fluidez. ¿Sí me entienden? Porque había unos que no estaban en el entrenamiento, entonces nosotros íbamos a los grupos en las casas y íbamos y decíamos, venimos hermanos, porque venimos también a compartirles, y ellos tenían que recibir eso, porque ellos sabían que nosotros íbamos a eso, hermano, a compartirles las lecciones, para que ellos también aprendieran y pudieran entrar a ese entrenamiento. Es lo que dice así, Efesios, prepararlos para la obra del ministerio. Entonces, cuando tú recibes una enseñanza, ¿sí?, que ya aprendiste de guerra espiritual. ¿Qué libro acabamos de guerra espiritual? El otro que acabamos, ¿cuál es? El pan de los hijos, ¿no? Ah, sí. ¿Cuántos de ustedes lo han compartido así que lo han enseñado? Yo se lo compartí a Vicky. Eso se trata, hermanos, de compartir lo que nosotros recibimos. O sea, y si no lo entendimos algo, lo podemos leer y digo, ah, caray, y esto lo comparto, lo comparto, lo comparto. ¿Sí? Y si hay alguien que dice, yo quiero que me comparta eso, adelante. Yo me acuerdo que Catita les daba clases a las mujeres. A la persona que usted me mencionaba ayer, a ella les dio clases en su casa. Les enseñó de un libro que habla de un testimonio que se llama, habla de la condenación, algo así, no recuerdo el tema. Le estuvo enseñando a ella, no sé si usted iba ahí, hermana Mica, no me acuerdo quién iba con ella ahí, pero se juntaban como 4 o 5 mujeres ahí en su casa de ella. Le estuvo enseñando eso. Luego les enseñó acá en el Progreso también, no sé si usted ya va a ir al Progreso, hermana, dice. Les enseñaba también a hermanas, ¿sí? Ahí se juntaban porque eran puras hermanas, ella le daba puras hermanas. O sea, ella estudiaba y enseñaba, y así es como se debe de hacer. Ustedes, hermanos, deben de pedirle a Dios, o debemos de pedirle a Dios, que por lo menos alguien de nuestra familia, uno, le diga, oye, mira, te voy a compartir esto que tú no has aprendido, te lo comparto, vamos a sentarnos media hora y te enseño parte de esta lección. Háganlo así, hermano, traten de hacerlo y verán cómo va a cambiar la situación. Amén. Entonces dice aquí, a ver, léemelo otra vez, por favor. ¿Otra vez? ¿El número qué? 14. 1, 14. No, 3, 14. Sí. 4:14. Sí. Ah, 4, 14. En nombre de nuestro Señor Jesús, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, hermanos, aquí nosotros debemos hacernos una pregunta. ¿He descuidado mi don? Si lo he descuidado, hermano, hay que pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, he descuidado mi don. Porque tu palabra dice que tú me has dado por lo menos uno aparte del Espíritu Santo. Porque aquí dice que el Espíritu Santo es el que da. ¿Sí? O sea que ellos ya habían recibido el Espíritu y el Espíritu les dio un don. ¿Sí? Entonces ya no era uno nada más, sino que ya tenían el don del Espíritu Santo, que era su don, era el Espíritu Santo vino, pero luego vino los dones del Espíritu Santo. Entonces, si no ejercitamos el don, hermano, nosotros estamos muy atrasados. No practicamos nada, no edificamos nada, hermano. Amén. Quiero que lean por último un versículo, a lo mejor van a decir, ¿qué tiene que ver con esto? Segunda de Samuel 2:9. Ah, no, a ver si segunda de Samuel 2:9. 2:9. Nos vamos a centrar en segunda de Samuel 2:9 en la parte B del versículo. El que lo tenga, lo lee de pie, por favor. Y con eso vamos a concluir los dones del Espíritu Santo. Les voy a hacer una pregunta y me van a decir, ¿las lenguas se pueden hablar así nomás porque sí, hermanos? ¿El don de lenguas? No. Pues no, porque en realidad la persona que, como dices tú, que luego para causar así expectación o algo así, estoy hablando en lenguas, tú mismo puedes inventar cualquier cosa y para que digan que estás hablando en lenguas, pero en realidad no estás hablando nada más. Esa es como una. Otra. Como para pantallar a la gente. Otra. ¿Usted, hermana Alicia, qué cree? ¿Se pueden hablar lenguas así nada más porque sí en la congregación? Pues No. había dicho que hay veces que, bueno, hay veces que sí se llega a suceder eso, pero hay veces que nada más. Cuando hablan en lenguas tiene que haber un intérprete, ¿no? Para que entienda todo. La Biblia dice así, hermana, sí. Porque sí hay, bueno, yo fui me invitaron a una congregación
y la pastora estaba hablando en lenguas. Y yo le platiqué a Catita, pero dice, ¿qué decía? Le digo, pues no sé, porque yo no entendí. Sí, nada. está mal. O sea, si ella la interpreta, puede hablar. Si no, por eso Pablo dice, si habla una lengua, pida interpretarla también, porque si no, ella nomás se edifica y a veces ni siquiera entiende, si no sabe interpretar, ni siquiera la persona. Entonces dice Pablo, pida interpretarlas y así sí se puede hablar. Y si no interpreta, que hable para sí, por ahí, tranquilo. Pero no se impide. Entonces nosotros debemos de aprender cómo se mueven los dones. ¿Qué dice allí la parte? Bueno, todo el versículo, léanlo alguien. Para terminar. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. ¿Todavía no lo tienen? Segunda de Samuel 2:9. Léelo, Ricardo, si quieres todo. ¿No lo tienes? Sí, pero no. ¿No lo quieres leer? No, me refiero a que no. No tiene que haber nada por encima, como usted dijo, pero... ¿Verdad que aparentemente no? A ver, léelo, hermana. Sí. Y lo hizo rey sobre Galat, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín y sobre Benjamín. 2:9. A ver. Sí, sobre todo Israel. ¿En cuál le dije? 2, A ver, segunda. espérame, es que a lo mejor me equivoqué, espérame. No tiene que ver nada, hablamos de un reinato. No, es que hay un versículo. Este también les va a parecer que no tiene nada que ver que les voy a decir. También está ahí. Pero déjenme leer, hermanos. De David y la casa de Saúl. Segunda de Samuel 2:9. A ver, primera léela otra. Lo anoté así. Yo creo que lo anoté mal. A ver, la primera de Samuel 2:9, porque luego anoto mal. Dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos parecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Amén. Entonces dice que Él guarda los pies, sí, pero los impíos perecerán en tinieblas. Pero la parte B del versículo es la que dice, porque nadie será fuerte por sus propias fuerzas, hermano. Esa es la parte B. Y aparentemente digo yo, bueno, pues qué relación esto con lo otro, ¿no? Bueno, en el cristianismo, hermano, en las congregaciones, hay muchos que quieren hacer muchas cosas por sus fuerzas. Quieren servir en sus fuerzas, quieren ser transformados volviéndose religiosos. Y hablando de la iglesia, de congregaciones, ¿sí? Creen que van a ser mejores cuando ellos quieren servir en su voluntad, hermanos, a Dios. Y no es así. Dice que nadie puede ser fuerte, hermano, sino solamente por el Señor. O sea, el Espíritu Santo nos dio la autoridad, nos dio el poder, ¿sí? Y nos dio sus dones para que nosotros hagamos su obra en la iglesia. No nos vamos a ir a hacer una obra afuera en la calle, no de evangelizar, de decirle a la gente, no, sino también en la iglesia el Señor está usando a cada miembro para que su iglesia crezca, hermano. Para que su iglesia crezca, ¿sí? Si nosotros no comemos bien, así, o comemos lo mejor que se pueda, hermanos, nosotros estamos débiles y nuestro cuerpo se empieza a enfermar. Y otro miembro va a decir, oye, no me estás alimentando bien, no estás tomando agua y yo me estoy sintiendo mal. Me van a decir los riñones, ¿sí o no? Se va a dañar esa parte del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar agua. Así es en el cuerpo de Cristo. Si una persona no está funcionando, esa persona está mal. Y si otra persona no está funcionando, está mal. En todos los demás hermanos que están bien, tenemos que ir en ayuda de esos miembros. Ahora, al revés, hay una cosa. Hay algunos miembros del cuerpo de Cristo que Dios les ha dado sus dones, como ya leímos, y lo quieren poner en práctica, pero no los dejan. No los dejan para nada, hermanos. Le dicen, no, todavía te falta a ti. Pero, pastor, yo ya tengo 10 años aquí. Todavía te falta mucho. Todavía te falta aprender más. Pero, pastor, déjeme siquiera enseñar. El Señor me ha mostrado que yo puedo ayudar a los jóvenes, ¿sí? Y se ve que sí es. Y le dicen, no, todavía no. No quieren, hermanos. Prefieren poner a veces a sus hijos, a sus hijas, ¿sí? Que no tienen ningún testimonio y ahí andan poniéndolos porque no quieren soltar y no quieren dejar que funcionen los de veras, los que el Señor está levantando, hermano. ¿Sí? Eso pasa, hermano. Y esos que entran así, hermano, que porque los ponen así porque es el hijo del pastor o los hijos o que es pariente, son puros que andan en sus propias fuerzas y en sus fuerzas puro daño andan haciendo en las congregaciones. ¿Sí? Y es cuando empiezan a irse y dice, ¿por qué te fuiste? No, pues es que ahí no me dejaron hacer nada, yo quería servir, ¿sí? Y se van a otras congregaciones donde los dejan servir, a gente que sí, realmente Dios los levanta y quieren poner en práctica sus dones, hermano.
Entonces vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios, hermanos, y meditar, hermanos, en la palabra de Dios. No leer la Biblia así nada más y decir, ay, qué bonitos dones, ¿no? Qué bonitos dones de lenguas, qué hermana o qué hermano, que se oye muy bonito cuando habla en lenguas, o cuando profetiza, o cuando enseña. Hermano, a ti te dio también dones el Señor. Porque en una congregación no crean que nomás hay uno que hable en lenguas, puede haber 2 o 3 o 5. No nomás hay uno que sea evangelista, puede haber 4 o 5 evangelistas o más. Puede haber varios maestros, ¿sí? Pero dice que todos profeticen, hermanos. Entonces, tenemos que poner en práctica lo que Dios nos ha dado, hermanos, cada día. Pero esto requiere que nosotros de veras nos metamos en la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, Señor.